Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que me estés escuchando, me encuentro con el director mundial de la Conferencia General de Evangelismo, el pastor Pablo Unger, a quien vamos a entrevistar, a realizarle una serie de preguntas sobre toda la temática que se ha venido desarrollando en este Congreso de Evangelismo. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es evangelismo? Bueno, evangelismo viene de la palabra evangelio, que quiere decir buenas nuevas. Evangelismo es la acción de compartir el evangelio, esas buenas nuevas. En otras palabras, es llevar a las personas la esperanza, llevar un mensaje que puedan tener algo positivo en sus vidas, ya que estamos rodeados de problemas en la familia, problemas de salud, problemas en la sociedad. Entonces, encontrar una luz en medio de las tinieblas. Eso es evangelismo. Llevar un mensaje positivo a las personas con las que nos relacionamos, ¿verdad? Correcto. Ok. Ahora, ¿por qué evangelizar? ¿Para qué evangelizar? ¿Cuál es el propósito de hacerlo? Bueno, como acabamos de mencionar, cuando alguien está en un pozo, cuando alguien está en la oscuridad, quizás te ha pasado que de repente la luz se corta en la noche y estás a tientas. No sabes dónde te golpeas. Pero si alguien tiene una lamparita, una vela, es más fácil que entonces te muestre el camino y te indique hacia dónde ir. Lo mismo es, la persona que ha encontrado la paz, que ha encontrado la bendición de Dios, debe ser esa persona que debe ir con la lamparita ayudando a otros que salgan de la oscuridad. Por eso evangelizamos, porque el mundo está necesitado. Y si hemos experimentado la luz de Dios, es nuestra responsabilidad poder compartir. Oh, muy bien. ¿Qué métodos podemos usar o deberíamos usar para evangelizar? Bueno, aquí tenemos justamente un librito en nuestro fondo, Evangelicemos con Éxito. Y este es un librito que se ha escrito con el propósito de desarrollar diferentes métodos que pueden utilizarse para el trabajo. Al que lo está viendo, yo les recomiendo que lo consiga. Evangelicemos con Éxito. Hay muchas formas de llegar a la gente, pero lo básico es, si tenemos una persona en un pozo, no es suficiente gritarle, sal del pozo, porque ¿cómo va a salir del pozo? Yo necesito extenderle la mano, quizás colocar una escalera para sacarlo del pozo. ¿Qué quiere decir eso? Hay un principio muy importante en la evangelización, y es ir y encontrar la necesidad de la persona. En otras palabras, como dice el dicho, es colocarnos en los zapatos de los demás. Ver cuál es su dificultad. Si son la familia, no le tengo que hablar de profecía, porque no lo va a entender ni lo necesita. Necesito hablarle de familia. Si están con problemas de salud, tengo que hablarle sobre la salud y llevarle que el gran médico es Dios y que la Biblia es nuestro gran consejero para sanar nuestra alma, para darnos paz. Entonces vamos haciendo paso a paso. Es importante en el evangelismo, como decía, partir de lo conocido, de lo que la gente piensa, siente, necesita, y ahí la llevamos a que comprenda toda la verdad de Dios. Y allí vamos paso a paso a la doctrina. Por eso no comenzamos nunca con el sábado, porque eso no es una necesidad de la gente. Comenzamos con otros elementos y la llevamos después, cuando hablamos de los valores de Dios, cuando hablamos de la ley de Dios, se le llama a comprender el tema del sábado. Cuando hablamos también de esos valores de Dios, comprendemos el respeto a la naturaleza, que no deberíamos tampoco quitar la vida a ningún animal, porque es parte de la creación de Dios. La importancia de cuidar nuestro cuerpo, vamos a la alimentación y vamos paso a paso con diferentes temas importantes. Es decir, tenemos que buscar una necesidad e ir a solucionar esa necesidad de las personas con las que queremos evangelizar. Correcto. Y después también comprender, aquí lo vamos a tener, tenemos varios capítulos, uno de ellos sobre cómo ayudar en las decisiones, porque una cosa es comprenderlo aquí, otra cosa es que yo lo comprenda que es necesario para mí. O lo viva. Claro, y ahí entonces lo voy a implementar. Entonces yo necesito apelar no solamente a la mente, sino también al corazón. Ahora, pastor, dentro de ese relacionamiento que debemos tener con las otras personas, la iglesia, el papel que desempeña la iglesia y sobre todo, los simpatizantes
o sea, quienes no son miembros pero simpatizan, están constantemente asistiendo a la iglesia, y los miembros, ellos, los simpatizantes y los miembros, que no son líderes o que no están en la parte administrativa de la iglesia, deben ser involucrados en la promoción y difusión del Evangelio. Recuerdo la experiencia de este hombre que hay varios casos con Jesús, el endemoniado gadareno, que fue librado del demonio y quiso seguir a Jesús, y Jesús le dijo: no, regresa a tu casa y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona, aunque no sea miembro, ya experimentó la mano de Dios ayudándole, claro que es importante que comparta con otros, porque está en el primer amor. No es que tiene que ser miembro para comenzar a compartir la palabra de Dios. Pero, pastor, ahí sucede el hecho de que, no sé, tal vez por ciertas personas, por el celo, hay jóvenes, sobre todo jóvenes, que tienen esa motivación, que no son miembros, evidentemente, pero quieren colaborar, quieren predicar, quieren hacer parte de la institución y parte de la evangelización, pero hay un cierto límite por parte de ciertos administradores por algunas circunstancias. Bueno, hay que comprender que tenemos dos aspectos diferentes acá, porque la evangelización no es en la iglesia, es en la calle, y en la calle no te limita a nadie. En la iglesia es otro aspecto, ahí no evangelizamos más, ya organizaciones, ya algo es diferente, tenemos ya un lugar diferente. Entonces hay ciertas limitaciones allí porque estamos en un lugar ya oficial donde representa ciertos valores, y quizás si una persona es interesada está en ese proceso de cambio y no todo todavía lo representa. Entonces yo no lo puedo limitar en todo, pero sí ciertas cosas. Por ejemplo, aquel que no es miembro no es recomendable que esté haciendo una predicación en público, me refiero en el púlpito, porque no ha hecho ese compromiso con Dios. Pero en la calle, qué mejor que a él que está en ese proceso de cambio, que él cuente con otros la experiencia que Dios ha hecho. Entonces depende del lugar, tiempo y circunstancia en esa expresión de los demás. Pero es recomendable que la persona que ya comienza a experimentar la bendición de Dios comparta con otros. Ok. ¿Deben usarse las redes sociales para la difusión del Evangelio, y de qué forma deben usarse? Cada miembro individual de iglesia y cada persona que desee predicar el Evangelio a través de las redes sociales, ¿debe hacerlo o no, y de qué forma? Claro, hoy todos tenemos celulares y todos de alguna manera en los celulares inteligentes usamos Facebook, usamos Instagram, usamos YouTube, pero muchas veces vemos cosas que hasta ni deberíamos ver. Y en todas esas redes sociales está la presencia del Departamento de Evangelismo en la página La Biblia Tiene Razón. Entonces, ¿qué mejor que utilizar esa página y compartirla con amigos con contacto? ¿Quién? Todos. Porque si todos comparten y todos le ponen me gusta, eso hace el efecto viral y eso ayuda a que más se proclame el Evangelio. Por eso, ánimo. Busca la página La Biblia Tiene Razón en YouTube, Instagram, Facebook. Regístrate y comparte con otros. Ahora, personalmente, individualmente, deben hacer ese trabajo, o sea, independientemente de las páginas oficiales de la institución, puede la persona individualmente, qué sé yo, escribir, claro, publicarse personalmente. Depende, porque por ejemplo, yo puedo mandar un texto bíblico a cualquiera usando WhatsApp. Pero si yo quiero ya hacer algo oficial, una página, yo puedo hacerlo a nivel personal, pero no puedo poner el nombre de la iglesia si la iglesia no me ha dado la autoridad. Claro. Pero con gusto yo puedo hacer un proyecto misionero, eso no es ningún problema, individual, a nivel individual. Para que trate, ¿por qué? Porque la iglesia también quiere protegerse de que todo lo que es oficial contenga una unidad del mensaje. Y a veces cuando uno lo hace individual quizás se descuidan ciertos detallitos que puede traer sus desafíos, pero el deseo es que todos podamos utilizar las redes sociales y que tú a tus amigos le mandes un texto bíblico por WhatsApp, le mandes una foto donde le pongas ahí Dios te bendiga, y podemos hacer muchos proyectos de forma individual. ¿Cuál es el mejor lugar para iniciar a evangelizar?
en el hogar, con mis hijos, con mi familia, con mis vecinos, porque son la gente que me conoce y según las estadísticas, los que están más cerca mío son los que más fácil van a decir. El hogar, el mejor lugar. Claro, porque a veces queremos evangelizar afuera, pero no estamos trabajando con nuestros hijos. Muchas Lo veces, importante es que yo tome tiempo para mi propia familia. muchas veces los hijos se pierden dentro del hogar mientras se gana almas afuera, en el peor de los casos. Ahora, por eso es importante que un padre de familia dedique tiempo a hacer los cultos con sus hijos, a hablar con sus hijos, a caminar con sus hijos, a alegrarse con sus hijos, para que ellos puedan ver en la fe no una obligación, sino una experiencia alegre espiritual. Eso es importante. Eso deben hacer los padres para evangelizar a su familia, a sus hijos. La mayoría de chicos, ahora quiero enfocarme en los chicos que han cumplido ya la mayoría de edad, 18 años, pero que por una u otra circunstancia no están en iglesia. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Por qué se van de la iglesia? Y lo que es peor, ¿por qué se alejan de Cristo? ¿Qué hacer frente a esta realidad como padres para que los hijos tengan pasión por la misión? Bueno, muy buena la última parte de la pregunta. Para que alguien tenga pasión por algo, esa pasión debo llevarlo al hogar. Y tienen que los hijos ver en mi vida espiritual, tanto en los cultos como ir a la iglesia, un entusiasmo. Entonces también van a desear hacerlo. Pero si ellos ven una obligación solo cuando llega a cierta edad y yo tengo que organizar mi vida independiente, digo, no, ese tipo de obligación no las quiero, porque no hubo un entusiasmo en la experiencia de fe. Por eso es importante que se pueda en la familia colocar ese entusiasmo, esa alegría. Y como mencionaba antes, no solamente en obligaciones y cultos, sino la vida religiosa abarca todas las áreas, incluyendo la recreación, ir junto al parque con mis hijos, alegrarme con ellos y orar juntos ahí en el parque, para que vean que mi vida espiritual no solamente es 4 paredes, sino es mi vida diaria, mi alegría con ellos, orar con ellos, hablar con ellos, y eso entusiasma. Muchas veces pensamos que la vida cristiana es solamente ir a la iglesia, y por eso que los hijos iglesia se cansan. Y ellos quieren ver mi religión en la casa, mi paciencia con ellos, mi tiempo alegre con ellos, y mi recreación con ellos, que hacemos algo juntos. Entonces ellos ven en mi cristianismo algo agradable, algo que entusiasma, y se contagiarán para también hacer lo mismo. Hagamos una pausa. ¿Debe respetarse la libertad de creencias? ¿Y cómo debe hacerse esto? Bueno, el mandamiento dice: acuérdate del día sábado, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Haz el séptimo eso para Jehová tu Dios. No hagas en obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado que está dentro de tus puertas. Voy a tomar ese principio. En tu casa, padre, tú eres responsable de lo que se hace en tu casa. Si en tu casa un hijo, sea la edad que tenga, trae un principio que no es cristiano, la responsabilidad cae sobre ti, porque tú eres el responsable de la casa. Eso quiere decir que mientras están bajo mi techo tienen que respetar mis valores como padre y responsable del hogar. Es verdad que cada joven toma sus propias decisiones y no puedo yo forzar sus decisiones, pero tiene que respetar las mías si yo soy el padre del hogar. Entonces, si él forma su hogar, no soy más ya responsable porque está fuera de mi techo, de mi hogar. Y eso se aplica no solamente el sábado, sino en cualquier principio de la familia. No puedo permitir que mi hijo fuma, que venga fumando y introduzca eso dentro de mi hogar. Si él quiere hacerlo fuera, porque está afectando mis valores, mis principios. Y ojalá que no lo haga. Yo tengo que entusiasmarlo y animarlo a que vea un problema para su salud, para su vida, sin condenarlo. Yo debo amarlo, pero él tiene que también respetar los límites de mi hogar. Para mí es muy importante esos valores, donde yo como padre soy responsable de lo que se hace en mi casa, en mi hogar. No es fácil mantener el equilibrio de mantener ciertos valores y a su vez el cariño. Y es por eso que yo decía antes, es importante no solamente la religión de la iglesia, sino que yo conquiste el corazón de mis hijos en otro momento, en la recreación, cuando ellos estudian, que yo tome tiempo para mis hijos, porque la vida cristiana no es solo iglesia, es en todas las áreas. Y si yo soy amigo de mis hijos, cuando venga un problema voy a tener influencia sobre ellos. Si no soy amigo de mis hijos,
aunque le diga lo que yo le diga, no voy a poder ayudarles a cambiar. Cuando los niños o adolescentes llegan a una determinada edad, los padres suelen pensar que los hijos ya lo pueden todo, ya pueden hacer solos las cosas. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Debe dejarse solos a los hijos en los procesos de aprendizaje o hay que ayudarlos a crecer y a aprender? Hago esta pregunta porque me relaciono con padres de familia y una madre de familia dijo lo siguiente: a mí nadie me enseñó. ¿Por qué? Porque estábamos tratando de enseñar a una de sus hijas a que aprenda a manejar, a cocinar las herramientas, pero no, a mí nadie me enseñó. ¿Esto qué tan perjudicial puede ser? ¿Y cómo afecta esto en la vida religiosa, la vida cristiana? Bueno, la verdad es que somos marcados de la forma como somos educados. Y esa madre quizás veía sus luchas y quizás le dificultó comprender cómo ayudar a sus hijos. Pero yo como padre debo hacer lo mejor por mis hijos. Y si yo quiero que alguien tenga éxito en la vida, yo tengo que prepararlo para la vida. Y la vida nos enseña de diferentes maneras. Una es a través de los golpes. Cuando tengo que yo enfrentarme a ciertas realidades y no lo sé hacer y me cuesta hacerlo, pero es mucho más difícil y cometo errores. Pero otro es que yo trato de dedicarle tiempo para poder prepararlo y ayudarlo y entrenarlo. Entonces cuando llega el momento, ya tengo una cierta experiencia. Entonces, bueno, como yo decía antes, la vida cristiana no es solamente iglesia. Es yo dedicar tiempo a mis hijos en su tiempo libre, en sus amigos, conversando con ellos, sabiendo dónde están ellos, pasando tiempo con ellos, con sus amigos, involucrarme en la vida de mis hijos para que yo pueda hacer una influencia en todo lo que ellos hacen. En cortas palabras, ¿no debemos dejarlos solos a los hijos en los procesos de aprendizaje? Bueno, el dejarlos solos, yo quiero decirles, importante es acompañarlos, que es diferente a dejarlos solos, que él haga lo que él quiere, eso no es bueno. Pero por el otro lado, el hijo es importante que comprenda que él es responsable de sus actos. ¿Qué quiere decir eso? Que si le doy confianza, genera confianza. Pero si le doy confianza y él no sabe cómo hacerlo, estoy cometiendo el otro error, que realmente él no sabe qué hacer y tampoco lo acompaño. Entonces yo debo acompañarlo, pero él tiene que sentirse también responsable de lo que hace y no yo ser el policía que le digo todo lo que tiene que hacer. Hay una diferencia entre las dos diferentes maneras de actuar. El policía que yo controlo todo, y eso, la persona que es así, cuando llega el momento que él puede liberarse, se va a liberar, porque fui demasiado sobreprotector. Yo necesito acompañarlo, pero dejarle un espacio para que él sienta que él es responsable de sus propios actos. Ahora, ¿qué actividades se debe fomentar en los niños y en los jóvenes para el crecimiento espiritual? Bueno, quiero mencionar el ejemplo de Jesús. En Lucas menciona que Jesús crecía en 4 áreas. Físicamente dice crecía en estatura, también decía en conocimiento y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Son 4 áreas. Y yo necesito como cristiano prepararme a mis hijos en estas 4 áreas. ¿Cuáles son? Físicamente, hacer movimiento, ir a correr junto con mis hijos como padre, irnos al río, hacer actividades físicas. Segundo, intelectual, acompañar a mis hijos en lo que estudian, ayudarles a que estudien instrumentos, ayudarles a que estudien arte, diferentes áreas, y utilizar esos dones para la iglesia. Tercero, gracia para con los hombres, tener momentos agradables en conjunto. Si tiene sus amigos, estar yo con sus amigos para yo acompañarle y cuando hay influencia negativa yo poder protegerlo. Y ellos sepan también elegir sus amistades. Tener momentos alegres de comer juntos, de salir juntos a un lugar, con amigos en la parte social. Y por último, la parte espiritual, que no significa iglesia necesariamente, significa tiempo para con Dios. Quiere decir, lectura de la Biblia, reflexiones juntos, diálogos espirituales padre e hijos y muchas otras tareas. Desarrollo completo hace que el joven se desarrolle y ame a Dios. Bien. ¿Cómo mejorar la relación con Dios de los chicos? O sea, ¿qué actividades habría que hacer para ello? Bueno, lo que acabé de mencionar, un desarrollo integral en todas las áreas,
Eso hace que yo como padre crezca en confianza con mis hijos, y cuando yo después le dedique tiempo a los devocionales, tiempo a un estudio en la casa, a una puesta de sol, sentarnos en un parque, a conversar, que pueda yo llegar al corazón más profundo. La vida espiritual no es el resultado de una iglesia, no, es el resultado de un diario caminar con Dios. Yo como padre debo hacerlo y voy a inspirar a mis hijos a hacer lo mismo. Y eso otra vez no es en la iglesia, es en mis cultos diarios, mi reflexión diaria, en mi diálogo con los hijos, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que los padres son responsables del éxito o el fracaso de los hijos? ¿Y en qué medida? Bueno, cada persona decide su propia vida, pero los padres somos los consejeros y los inspiradores de nuestros hijos. Por eso es muy importante que un padre sea el amigo de sus hijos, influencie en sus hijos, porque en gran medida son responsables de sus decisiones o son los que nos inspiran a sus hijos. Por eso, padres, hay que invertir con los hijos, dedicarle tiempo. Sé que hay que trabajar y es dura la vida, pero tienes que dedicarle tiempo a solas a tus hijos, a dialogar, a salir a comer junto con tus hijos, salir al parque a sentarte junto con tu hijo y dialogar, salir al río a bañarte junto con tus hijos, para que ellos sientan en ti un amigo en el cual confiar. Ahora, unas últimas preguntas, 2 preguntas completamente, en relación a lo que hemos venido tratando en el Congreso. Misión, evangelización. Estaría bien que los miembros individuales de la Iglesia se organicen como una institución legal para hacer labor social. Bueno, no es bueno tener una organización legal separada, no es bueno, porque la Biblia dice que tenemos que ser un cuerpo, una fe, un bautismo. Eso quiere decir que lo mejor es que, aunque haya proyectos sociales, que lo hagamos coordinados, porque a veces cuando se crean ese tipo de organizaciones separadas, dan un sentimiento: yo puedo hacer lo que quiero porque yo soy responsable y tú no te metes en mi proyecto. Y ese no es el espíritu de Jesús con los apóstoles. Necesitamos aprender a trabajar en unidad, sea espiritual o sea social. Eso no quiere decir que yo no pueda en mi casa invitar a mis vecinos a hacer un culto, pero no necesariamente necesito registrar mi casa legalmente para hacer un culto, porque tenemos una iglesia que somos parte de ella. Y si yo registro un proyecto espiritual, eso no queda bien con nuestros valores cristianos. Por eso es importante aprender a trabajar en unidad y que compartamos los mismos valores y que podamos apoyarnos para que podamos juntos crecer y llegar a la Canaán celestial. Nos llamamos hermanos porque nos identificamos con una familia. Y aunque a veces hay diferencias de opiniones, es importante ver también nuestras limitaciones y cuidarnos para no ir a ciertas áreas peligrosas. Rescate. ¿Cómo mis talentos, con mi profesión, con mi trabajo, de qué manera? Bueno, como hemos dicho, queremos realizar 4 proyectos rescate: equipo rescate, rescate hogar, misión rescate y servicio rescate. Sea cual sea tu área de servicio, carpintero, ingeniero, mecánico, lo que sea, Dios te ha dado ese talento y la vida cristiana tienes que involucrarla en tus talentos. Por eso yo te animo a que sirvas a Dios en los talentos que Dios te ha dado. Coloca los talentos al servicio para Dios y únete a alguno de estos proyectos rescate. Que Dios te bendiga. Espero que todo esto haya sido de bendición y que puedas ser parte de ese equipo unido que se prepara para encontrar al Señor Jesús y sirva a la humanidad. Finalmente, un mensaje a los padres para que sean más empáticos con sus hijos. Hay un texto de Pablo, me encanta, porque estaba buscando en la Biblia un texto que diga: hijos, no provoquen a ira a los padres, pero no hay. Al menos yo no lo he encontrado, pero sí, dice: padres, no provoquen a ira a vuestros hijos para que no se desalienten. Queremos finalizar con este consejo para los padres. Como yo bien venía diciendo, si tú quieres que tus hijos amen a Dios, tienes que ser amigo de tus hijos. Amar a tus hijos, no la obligación solamente de proveer el alimento, sino el amor se manifiesta en muchas cosas, en el tiempo que le dedicas a tus hijos, en el tiempo de escuchar a los hijos,
saber cuáles son sus preocupaciones del día, de la semana, orar junto con ellos en privado, y vivir una vida de experiencia de iglesia, pero dentro de tu hogar, porque tu hogar es tu primera iglesia. Por eso, querido Padre, ama a Dios y ama a tus hijos y dedícale tiempo a tu familia, para alegrarte con ellos, para recrearte con ellos, para estudiar la Biblia con ellos, para orar junto con ellos. Y verás qué lindo es tener una familia cristiana que comienza en el hogar. Que Dios te bendiga.